Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Acciones bélicas. En vísperas de la conquista, tanto las sociedades mesoamericanas como los reinos españoles protagonizaron múltiples guerras. Durante los siglos XIV y XV hubo guerras con distintas características y objetivos. Tanto con la península ibérica como en Mesoamérica, las guerras fueron un factor esencial de la movilidad territorial y social. Las acciones bélicas fueron dirigidas por los tlatoque-mexicas, adoradores de Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, entre otros dioses. Los enfrentamientos armados fueron conducidos por los reyes de Castilla, que eran cristianos. Ambos sometieron a muchos otros reinos y territorios y les exigieron el reconocimiento de su autoridad. Ibéricos y mesoamericanos, cada uno por su parte, justificaron las guerras de expansión con base a sus creencias religiosas. Por tanto, fundamentaron la hegemonía de sus gobiernos en su capacidad para proteger sus respectivas religiones. Los conquistadores europeos portaban estas creencias en los viajes que los llevaron hasta los territorios mesoamericanos. Migración y guerra. En Sudamérica, la desaparición de la ciudad de Teotihuacán en el siglo XII provocó grandes migraciones. Estos movimientos generaron integración y desintegración de ciudades y señoríos, así como alianzas y nuevas guerras por el control de territorios y tributos. En la península ibérica, las guerras y las migraciones entre cristianos provocaron la función de señoríos, la creación de ciudades y de reinos entre los siglos XI y XV. En el siglo XI se fundaron ciudades cristianas sobre antiguas capitales musulmanas como Córdoba y Toledo. Los antiguos centros políticos se fusionaron en los reinos de Castilla y León y el de Aragón y Cataluña. Solo se permaneció independiente el reino de Navarra, mientras que el reino de Portugal se separó. El último de ellos, Tenoch, estableció alianzas con el señorío de Culhuacán y asentó a los mexicas en un islote del antiguo lago de Texcoco, donde fundó la ciudad de Tenochtitlán en el año 1325. Gobierno y religión. Para los pueblos de Mesoamérica, el gobernante era a la vez su sacerdote. Así ocurrió con los mexicas durante su migración al valle de Anahuac. El gobernante máximo, llamado Huey Tlatoani, tenía dos consejeros principales. Uno, el Tlacatecatl, que era considerado el jefe de sus ejércitos, y otro, el Chihuahuatl, que era el sacerdote supremo quien aconsejaba al Tlatoani sobre los asuntos religiosos, los ritos dedicados a los dioses y las ceremonias relativas a los ciclos agrícolas. El Cihuacuatl más famoso entre los mexicas fue Tlacaelel, quien vivió en el siglo XV y fue consejero de tres tlatoque mexicas: Ixcoatl, Moctezuma, Ilhuicamina y Axayacatl. Promovió la creencia de los mexicas como pueblo destinado a dominar a otros pueblos, pues sus ideas justificaban las guerras de expansión y conquista que los gobernantes mexicas encabezaban. Trabajo de la tierra, propiedad e intercambio. Los pueblos mesoamericanos desarrollaron un alto grado de jerarquización social que, como en otras partes del mundo, se expresaba en la división especializada del trabajo en formas de propiedad de la tierra y en la circulación de bienes. No obstante, a diferencia de las sociedades europeas, las jerarquías sociales y la producción prehispánica no habían dado paso a la propiedad privada individual de la tierra ni a la producción de mercancías. El intercambio de productos era controlado por una élite o por los gobernantes. Durante las décadas previas a la llegada de los españoles, las sociedades mesoamericanas se regían con base en el tributo en especie y en el trabajo, principalmente agrícola, realizado por la mayoría de la población, el tributo regulado por el Chihuahuatl, miembro de la élite gobernante. Tecnologías productivas. La agricultura fue la base de la riqueza en las sociedades mesoamericanas
El desarrollo agrícola y la diversidad climática permitieron un alto grado de sofisticación laboral. En diversos espacios mesoamericanos se practicaron 3 tipos fundamentales de cultivo: el camellón, la chinampa y la terraza estacional. El camellón consistía en la siembra semilla por semilla a lo largo de un corredor o hilera que podía ser muy largo y convivía con otras plantas y fauna del ecosistema en los altiplanos y los valles mesoamericanos. La chinampa era un terreno flotante que permitía un rendimiento extraordinario de los cultivos. En las terrazas, en cambio, se aprovechaba la inclinación del terreno para crear sistemas de contención de tierra que permitían sembrar en suelos montañosos. Lengua y educación. El español proviene del latín y el griego, incorporó muchos vocablos árabes y se transmitió de forma escrita y dominante en la península ibérica. El español, que es la lengua que hablamos los mexicanos, fue utilizada por el rey de Castilla para imponer su autoridad sobre otras poblaciones de la península ibérica, que hablaban de diferentes lenguas. En cambio, los idiomas mesoamericanos eran muy diversos. En el siglo XVI existían más de 150 lenguas en los territorios que después se convirtieron en Nueva España. Estas se expresaban en diversas formas, por ejemplo, en pinturas, himnos sagrados y cantos, que los mayores utilizaban para enseñar a los jóvenes.